Parte 4. El cuidado del alma en la vida cotidiana. Naturaleza y Dios. Ni a la una ni al otro conocía, y sin embargo ambos tan bien me conocían que se estremecieron, como ejecutores de mi identidad. Emily Dickinson. Capítulo 2. El mito de la familia y de la infancia. La eternidad está enamorada de las producciones del tiempo, dice William Blake. El alma prospera en un medio que es concreto, particular y vernáculo. Se nutre de los detalles de la vida, de su diversidad, sus caprichos y sus peculiaridades. Por lo tanto, nada es más adecuado que la familia para el cuidado del alma, porque la experiencia familiar incluye muchas de las peculiaridades de la vida. En la familia compartimos la intimidad con personas con quienes tal vez de otra manera ni siquiera querríamos hablar. Con el tiempo llegamos a conocerlas íntimamente. Aprendemos sus hábitos y características más minúsculos y privados. La familia está llena de crisis mayores y menores. Los altibajos de la salud, el éxito y el fracaso en la carrera profesional, el matrimonio y el divorcio, y de toda clase de personajes. Está vinculada con lugares, acontecimientos e historias. Con el sentimiento de todas estas particularidades, la vida se va grabando en la memoria y en la personalidad. Es difícil imaginarse algo que alimente más el alma. Cuando en la sociedad van mal las cosas, inmediatamente indagamos cuál es el estado de la familia. Vemos la sociedad desgarrada por el crimen y clamamos: ojalá pudiéramos regresar a los buenos tiempos de antaño, cuando la familia era sagrada. Pero, ¿eran tan buenos los buenos tiempos de antaño? ¿La familia estuvo alguna vez libre de violencia? Muchas personas que hoy acuden a terapia se criaron en la llamada edad de oro de la familia y sin embargo hablan de malos tratos, desatención, presiones y exigencias moralistas aterradoras. Si se mira este asunto fríamente, se ve que en cualquier época la familia es a la buena y la mala. Ofrece apoyo, pero también amenaza. Por eso es tan frecuente que los adultos se muestren ambivalentes cuando se trata de visitar a su familia y pasar un tiempo con ella. Desean las gratificaciones emocionales que proporciona el sentimiento de conexión, pero también quieren mantener la distancia con los recuerdos dolorosos y las relaciones difíciles. A los profesionales de hoy les preocupa la familia disfuncional, pero en alguna medida todas las familias son disfuncionales. Ninguna es perfecta y la mayoría tienen problemas graves. Una familia es un microcosmos que refleja la naturaleza del mundo, que se nutre dentro de la virtud como del mal. En ocasiones podemos sentir la tentación de imaginar a la familia llena de inocencia y de buena voluntad, pero la realidad de la vida familiar se resiste a semejante romanticismo. Generalmente presenta la gama completa del potencial humano, que incluye la maldad, el odio, la violencia, la confusión sexual y la locura. Dicho de otra manera, la verdadera dinámica de la vida familiar revela la complejidad y la imprevisibilidad del alma. Y cualquier intento de tender un piadoso velo de sentimentalismo simplista sobre la familia está condenado al fracaso. Cuando veo la partícula dis en la palabra disfuncional, pienso en Dis, el nombre que daban los romanos al mundo mitológico subterráneo. El alma entra en la vida desde abajo, por las rendijas, encontrando una brecha hacia la vida en los puntos donde el buen funcionamiento se desbarata. Nosotros llevamos las disfunciones de la familia a la consulta terapéutica como problemas que hay que resolver o como explicaciones de las dificultades que experimentamos, porque intuitivamente sabemos que la familia es una de las principales moradas del alma. En psicología se habla mucho de la familia, y la terapia familiar se ha convertido en una de las principales formas de asesoramiento psicológico. Tenemos la esperanza de que si encontramos las raíces de los problemas actuales en los antecedentes familiares, comprenderemos lo que está sucediendo y de este modo esperamos encontrar una cura. Pero el cuidado del alma no necesita arreglar la familia, ni liberarse de ella ni interpretar su patología. Es probable que necesitemos simplemente recuperar el alma, reflexionando en profundidad sobre los acontecimientos del alma que se han producido en el crisol de la familia. Según la Biblia, Adán fue formado del fango de la tierra.
Su origen, pues, es decir, su familia, era terreno húmedo, sucio, incluso cenagoso. A partir de Adán, desde nuestras mismas raíces, no hemos sido forjados con luz ni con fuego. Somos hijos del barro. Los estudiosos dicen que Adán significa tierra roja. Nuestra propia familia resume ese origen mítico de nuestra condición humana, manteniéndose próxima a la tierra, siendo común y corriente, un verdadero herbazal de debilidades humanas. Al estudiar las mitologías del mundo, siempre nos encontramos con personajes malignos y con alguna especie de mundo subterráneo. Lo mismo pasa con la familia, que siempre tiene su sombra. Por mucho que deseemos lo contrario, su funcionamiento está siempre manchado por Dis. Si no entendemos este misterio, la plenitud del alma que la familia tiene para ofrecernos a cada uno de nosotros se volatilizará en una nube de conceptos higiénicos de lo que debería ser. La imagen sentimental de la familia que presentamos en público es una defensa contra el dolor de proclamar lo que verdaderamente es, una morada, a veces reconfortante, otras devastadora, de la vida y del recuerdo. En cierto nivel, entonces, no importa que nuestra familia haya sido relativamente feliz, capaz de brindar consuelo y apoyo, o que en ella haya habido malos tratos y desatención. No quiero decir que estos fallos no sean importantes y dolorosos, ni que no dejen tremendas cicatrices. En un nivel profundo, sin embargo, donde la familia es más auténticamente familia en su complejidad, que incluye sus fallos y debilidades. En mi propia familia, el tío, que era mi fuente ideal de sabiduría y de moral, era también el que bebía en exceso y escandalizaba a los demás negándose a ir a la iglesia. En mi profesión he trabajado con muchos hombres y mujeres cuya familia era intolerablemente violenta y grosera. Y sin embargo, todo aquel dolor se ha podido redimir, ha podido convertirse en fuente de una enorme transformación y de mucha sabiduría. Cuando encaramos la familia desde el punto de vista del alma, aceptando sus sombras y su incapacidad de responder a nuestras expectativas idealistas, nos enfrentamos con misterios que se resisten a nuestro moralismo y sentimentalismo y que nos hacen bajar a la tierra, donde el principio cede al paso a la vida, con toda su belleza y todo su horror. La palabra familia tiene muchos significados que dependen del contexto. El sociólogo lo considera como un grupo social o constructo. El psicólogo se la imagina como una fuente de donde fluye la personalidad. El político habla de ella de manera idealizada, usando el concepto de familia para representar su programa y sus valores tradicionales. Pero todos conocemos a la familia en sus detalles. Es el nido donde nace el alma, donde se la alimenta y desde donde se la deja en libertad para entrar en la vida. Tiene una historia y una genealogía complejas y una red de personalidades imprevisibles. Abuelos, tíos, tías, primos. Las historias nos hablan de épocas felices y de tragedias. Tiene momentos de orgullo y alberga oscuros secretos. Y junto a sus valores manifiestos y su imagen cuidadosamente construida están también sus locuras y transgresiones secretas. Es notable la frecuencia con que la vivencia de la familia se da en dos niveles: la fachada de felicidad y normalidad, y entre bambalinas la realidad de la locura y de los malos tratos. A lo largo de años he oído muchos relatos de familia que superficialmente muestran una perfección de álbum de fotos. Las salidas de campamento, las cenas de los domingos, viajes, regalos y juegos. Pero por debajo de todo esto está el padre distante, el alcoholismo escondido, el abuso de una hermana y la violencia de medianoche. La televisión presenta esta bifurcación con sus series de familias idealizadas y triunfadoras seguidas en los telediarios por la visión de los abusos y el salvajismo de la familia. Algunas personas creen en las imágenes de normalidad y mantienen en secreto la corrupción de su propia familia, deseando haber nacido en otra parte, en una tierra de bienaventuranza. Pero la recuperación del alma se inicia cuando podemos sentir profundamente nuestro propio destino familiar y encontrar en él la materia prima, la prima materia alquímica para nuestro propio trabajo del alma. Con este propósito, la llamada terapia familiar podría consistir simplemente en explicar una serie de historias de la vida de la familia.
libre de cualquier preocupación por la causa y el efecto o por la influencia sociológica. Estas historias generan una magnífica mitología local y personal. La familia es para el individuo de lo que los orígenes de la vida humana son para nuestra especie. Su historia proporciona una matriz de imágenes que luego impregnan a la sociedad durante toda su vida adulta. Lo que son para la sociedad la mitología griega, cristiana, judía, islámica, hindú y africana, su mitología formativa, son para el individuo las historias de la familia, las buenas y las malas. Al hablar de la familia nos referimos a personajes y a temas que se han entretejido para formar nuestra identidad, ya que constituyen una intrincada textura. Podríamos imaginar la terapia familiar más como un proceso de exploración de la complejidad de nuestro sentimiento de la vida que como un intento de simplificarla y hacerla inteligible. El cuidado del alma no tiene nada que ver con entender, elaborar y mejorar, resucitar, más bien las imágenes de la familia familiar como un enriquecimiento de la identidad. Para cuidar el alma de la familia es necesario pasar del pensamiento causal a una apreciación de las historias y los personajes. Permitir que abuelos y tíos se transformen en figuras míticas y estar atentos a cómo ciertos relatos propios de la familia van adquiriendo carácter de paradigma gracias a la narración repetitiva. Estamos tan afectados por el tono científico adoptado en la educación y en los medios de comunicación que sin pensarlo nos hemos vuelto antropólogos y sociólogos en nuestra propia familia. Con frecuencia le pregunto a un paciente por su familia y la respuesta que obtengo es pura psicología social. Mi padre bebía y como hijo de alcohólico yo tengo tendencia a, en vez de historias, oigo análisis. A la familia se le ha anestesiado sobre una mesa. Peor aún es el asistente social o el psicólogo que para hablar de un paciente empieza con una monótona enumeración de sus influencias sociales. El sujeto es un hombre criado en una familia judeocristiana, con una madre narcisista y un padre codependiente. El alma de la familia se evapora en el aire enrarecido de esta clase de simplificación. Se requiere suma diligencia y capacidad de concentración para pensar de otra manera en la familia, para apreciar tanto su sombra como su virtud y dejar simplemente que se nos cuenten historias sin incurrir en interpretaciones, análisis y conclusiones. Los profesionales piensan que su trabajo consiste en entender y corregir a la familia sin dejarse introducir plenamente en su genio, es decir, en su peculiar espíritu formativo. Si observáramos el alma de la familia, escuchando respetuosamente sus historias sin escapar de su sombra, quizá no nos sentiríamos determinados de forma tan ineludible por las influencias familiares. Fuertemente influidos por la psicología evolutiva, suponemos que ineluctablemente somos aquello que somos a causa de la familia en que crecimos. Y si pensáramos en ella, no tanto como la influencia determinante que nos configura, sino más bien como la materia prima a partir de la cual podemos construir una vida. En terapia, cuando oigo hablar de los abusos de un padre o de un tío, generalmente pido detalles sobre su vida. ¿Qué historia hay detrás de esa violencia? ¿Qué hacían mientras tanto los otros miembros de la familia? ¿Cuáles son las historias que cuentan y qué secretos albergan? Una vez me consultó David, un hombre joven que se quejaba de no poder entenderse con su madre. Digo que era un hombre joven porque su característica más notable era su eterna juventud. Cuando lo conocí tenía 28 años y representaba unos 16. Vivía solo en un departamento, pero se pasaba los fines de semana en casa con su madre. Sin embargo, cuando estaba en casa, ella siempre se metía en sus asuntos, diciéndole cómo tenía que vivir y empeñándose en hacer que limpiara su habitación. Estaba divorciada desde hacía varios años y solía repetirle: «Eres igual que tu padre». Le pregunté si realmente era igual que su padre y me miró sorprendido. «El problema es mi madre, no mi padre», dijo. «De todas maneras, hábleme de su padre», insistí. Jamás senta la cabeza, yo rara veces lo veo y nuestros encuentros son fugaces. Siempre está de viaje y siempre con una mujer nueva. ¿Y usted? ¿Es igual que su padre? No, ni siquiera hay una mujer en mi vida. ¿Ni siquiera una? Bueno, sí, mi madre. Y después dijo algo que oigo muy a menudo: no quiero ser como mi padre. Quizás sufrimos por causa de los excesos de nuestro padre.
de nuestra madre o de ambos y decidimos que no vamos a ser como ellos. Hacemos toda clase de esfuerzos para evitar la influencia parental, pero huir de esta influencia y de la identificación con nuestros padres constituye una forma segura de que nos convirtamos en una copia fiel de ellos. Es el retorno de lo reprimido. Generalmente cuando no escatimamos esfuerzos para no ser como nuestra madre o como nuestro padre, hay cierta característica precisa que es la que queremos evitar porque demasiado la hemos sufrido como hijos. Pero la represión tiende a los grandes trazos. No funciona con mucha precisión en su trabajo de liberar a la personalidad una característica concreta no deseada. David trataba de no ser como su padre, por ello no quería tener muchas relaciones íntimas, y el resultado era que no tenía ninguna. No quería vagabundear sin sentido por el mundo y acababa no alejándose mucho de casa. No quería ser como su padre y en su vida no había muchas muestras de rasgos parentales. Le hablé de su padre sin formular las críticas ni los juicios, que él hacía continuamente y que mantenían la escisión entre su afecto por su madre y su afecto por su padre. Lo alenté a que me contara cosas de este, y con el tiempo fue apareciendo la complicada imagen de un hombre que había tenido una infancia muy semejante a la de David. Pese al aspecto neurótico de los vagabundeos del padre, empezamos a encontrarles sentido. David hizo algunos esfuerzos por encontrarse con su padre y hablar con él de sus experiencias. Después descubrimos que el padre también intentaba mantener la distancia con su hijo. Finalmente, motivado en parte, creo, por un nuevo interés en la vida de su padre, David insistió en el contacto y el diálogo. Al no cortar el contacto con su padre, pudo tener una visión más directa de él. Le gustara o no, el espíritu de su padre estaba en él. A partir de ese espíritu podía construirse una vida. Ya no tendría que seguir empobreciéndose debido a sus esfuerzos negativos por mantenerse incontaminado por el mito de la familia. En general, cuando tratamos de escapar de las disfunciones familiares, caemos en complicadas, paradójicas marañas. El deseo de escapar puede estar contrapesado por una sujeción implacable a la familia. Por ejemplo, por la suposición inconsciente de que el hogar es donde está mamá. Un reingreso en la familia para abrazar a lo que antes se rechazó conduce con frecuencia a una inesperada alquimia en virtud de la cual hasta las relaciones familiares más difíciles cambian lo suficiente para que la diferencia sea significativa. Los esfuerzos heroicos por hacer que las familias funcionen de acuerdo con alguna norma se interponen en el camino de esa alquimia. Cuando se cuida del alma, generalmente lo mejor es atenerse a lo que hay y dejar que la imaginación se mueva, en vez de formular deseos vacíos o de tratar de lograr cambios heroicos. Aunque hablemos de ella como si fuera una simple realidad literal, la familia es siempre lo que nos imaginamos que es. Y nuestra imagen de ella puede cambiar y profundizarse durante cierto tiempo, y liberar aspectos del alma que el resentimiento y la rigidez han mantenido inmovilizados. Estoy convencido de que las historias de David sobre su padre y su madre tuvieron un efecto en su relación con ellos. Su nueva imagen, más profunda, le permitió ir más allá de sus anteriores opiniones fijas, de tal modo que pudo reconectarse con su madre y su padre de una forma que hasta entonces no había conocido. Seguían siendo las mismas personas, pero David encontró una nueva manera de ser menos autoprotectora y por consiguiente más abierta hacia sus padres. Cuando contamos cosas sobre la familia sin juzgar ni analizar instantáneamente, las personas reales se convierten en personajes de un drama y los episodios aislados se revelan como los temas de una gran saga. La historia familiar se transforma en un mito. Lo sepamos o no, nuestras ideas sobre la familia están arraigadas en la manera que tenemos de imaginarla. Esa familia personal que parece tan concreta es siempre una entidad de la imaginación. Parte de nuestro trabajo alquímico con el alma es extraer el mito de los detalles concretos de la historia familiar y del recuerdo, siguiendo el principio de que el incremento de imaginación es siempre un incremento del alma. Sin dejar de tener presente este principio, quiero mirar a los miembros de la familia como figuras de la imaginación y ofrecer algunas sugerencias para encontrar los mitos en los papeles que usualmente se representan en la vida familiar. Para cada individuo el mito será diferente y sin embargo ciertas características son constantes. Cada miembro de la familia evoca la familia arquetípica, el mito de la vida cotidiana.
Las imágenes del padre, la madre y el hijo son amplicistas, de modo que solo puedo dar algunas pistas con el fin de desarrollar una imaginaria familiar, entre ellas algunas referencias a la literatura y a la mitología que ofrecen una vía para llegar a comprender más a la familia a partir de lo imaginado. El padre. Uno de los relatos míticos más extraordinarios de nuestro pasado colectivo, una historia tan sagrada como cualquiera de la literatura religiosa, nos habla de un hombre que intenta reivindicar su paternidad, de una mujer que añora a su marido y de un hijo que sale en busca del padre perdido. Al comienzo de la Odisea de Homero, Ulises está sentado en la playa en mitad de sus no planeados viajes tras una guerra larga y difícil, deseando estar en casa con su hijo, su padre y la madre de sus hijos. Con nostalgia y melancolía formula la famosa pregunta: ¿alguna persona hay que sepa quién es su padre? Interrogante que muchos hombres y mujeres se plantean de diversas maneras. Si mi padre ha muerto, o si se mostraba ausente y frío, o si era un tirano, o si me maltrataba, o si era maravilloso pero ahora no está por mí, entonces, ¿quién es mi padre ahora? ¿De dónde saco esos sentimientos de protección, autoridad, confianza, experiencia y sabiduría que necesito para vivir? ¿Cómo puedo evocar un mito paternal de una manera que dé a mi vida la orientación que necesita? La historia de Ulises nos da muchas pistas para encontrar a ese padre esquivo. Sin embargo, no comienza, tal como se podría esperar, con las penurias y aventuras del padre, sino con el hijo, Telémaco, aturdido por el caos que provocan en su casa los pretendientes que se disputan el afecto de su madre. El relato nos da primero una imagen de la neurosis del padre ausente. Sin el padre hay caos, conflicto y tristeza. Por otra parte, al empezar por la desdicha de Telémaco, el relato nos enseña que la vivencia del padre incluye su ausencia y el anhelo de su regreso, porque en el momento preciso en que Telémaco se lamenta de su situación, Ulises está en otra playa del mismo mar padeciendo por la misma separación. Si entendemos la Odisea como una de las historias de la paternidad del alma, entonces en el momento preciso en que sentimos la confusión de una vida sin padre y queremos saber dónde puede estar, el padre ha sido evocado. Cuando nos preguntamos dónde se encuentra, él está hallando el camino de regreso. Durante ese tiempo de separación, nos cuenta Homero, Penélope, la mujer de Ulises, está en casa tejiendo un sudario para el padre de su esposo, y cada noche desteje lo que ha tejido durante el día. Este es el gran misterio del alma. Cada vez que se está haciendo algo, también en algún sentido se lo está deshaciendo. Un hombre de 30 años con quien trabajé, que tenía una relación muy conflictiva con su padre y a quien le resultaba difícil ser el padre en su propia vida, me contó un sueño en que su padre lo abrazaba y le pedía que se quedara con él. El hijo decía que tenía demasiado que hacer y que tenía que irse. Más tarde llegaba su hermano y se llevaba todas sus pertenencias. Me pareció que en el sueño había una relación entre los signos de reconciliación con el padre y la pérdida de sus pertenencias, un motivo no muy alejado de los temas de la Odisea. A veces puede ocurrir que tengamos que sentir la ausencia y el vacío para poder evocar al padre. De modo similar, hay algo de frustrante en la idea misma de la Odisea. ¿Por qué los dioses no miran compasivamente a esta familia deshecha y permiten que Ulises llegue directamente a casa? ¿Qué posible valor tiene ese padre que se pasa 10 años en el mar, contando sus historias y sobreviviendo sus arriesgadas aventuras antes de poder finalmente volver al hogar y restablecer la paz? La única respuesta que se me ocurre es que ese viaje largo, peligroso y lleno de aventuras es el proceso por el cual se llega a ser padre. El regreso de Ulises a su familia es análogo a los relatos gnósticos del alma, que desciende a la tierra pasando por los planetas y recogiendo en el trayecto los rasgos que necesitará para la vida humana. ¿Quién es mi padre? No lo sabré hasta que el alma haya concluido su odisea y regrese con sus historias de amor, sexo, muerte, riesgo y supervivencia. Si estoy sintiendo la ausencia de la paternidad en mi vida, es probable que tenga que renunciar al proyecto de imponérsela a mi carácter y que tenga en cambio que abrirme a mi propia odisea que no he planeado ni controlo. En muchas culturas tradicionales, una persona se hace adulta oyendo las historias secretas de la comunidad que se han transmitido a lo largo de generaciones. Los ancianos dan instrucciones y enseñan los elementos del ritual y del arte.
Alce Negro describe detalladamente este proceso en sus recuerdos de los Sioux de Oglala. A veces el neófito tiene que soportar pruebas terribles destinadas a sacar fuera al adulto. El objetivo es conmover tan profundamente al joven que su carácter experimente una transformación decisiva. Ulises pasa por muchas pruebas, hasta tal punto que su historia parece exactamente la de una iniciación en la paternidad. De los lotófagos aprende a no vivir de una dieta de flores, y de los cíclopes a no vivir sin ley y sin cultura. Las hechiceras Circe y Calipso lo inician en el amor. Lo más destacado de su viaje es una visita al reino de los muertos, donde encuentra amigos recientemente desaparecidos, a su madre, al profeta ciego Tiresias y a otras grandes figuras de su historia. La verdadera paternidad no es evocada por la fuerza del músculo, sino por la iniciación en la familia y en la cultura de manera profunda y transformadora. También puede requerir una visita a nuestras propias profundidades y una conversación con figuras del recuerdo, tanto personal como cultural. Cuando se le imparte con la suficiente profundidad, la educación en historia y literatura puede hacer buenos pares.